Un cordial saludo para todos. En el video de hoy estaremos hablando sobre ataque isquémico transitorio. Este video fue realizado por estudiantes de medicina de séptimo semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Las diapositivas de este video fueron realizadas por las médicas internas del Servicio de Neurología del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Para la realización de este video nos basamos en el artículo Transient Ischemic Attack, publicado el 14 de mayo del 2020 en el New England Journal of Medicine. Anteriormente, la definición de AIT se basaba en un rango temporal, síntomas que duran menos de 24 horas. Ahora, esta se ha revisado y modificado debido a la identificación de un infarto en la imagen cerebral en varios pacientes con síntomas que duran menos de 10 minutos. También muchos pacientes que ingresan al hospital dentro de las 6 horas posteriores al inicio de los síntomas han sido considerados aptos para una revascularización urgente. La nueva definición de AIT ahora está basada en tejidos, tissue-based, en donde dice que la lesión isquémica de un AIT no es visible en las imágenes cerebrales, pero se considera que un paciente con síntomas transitorios, que tiene incluso una pequeña lesión cerebral isquémica en la imagen, deja de considerarse un accidente isquémico transitorio y pasa a ser un paciente con accidente cerebrovascular isquémico menor. Dado que el AIT y el accidente cerebrovascular isquémico menor generalmente tienen las mismas manifestaciones clínicas, excepto los hallazgos de neuroimagen, el tratamiento se considera en conjunto. Aproximadamente el 20 a 25% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos son precedidos por síntomas isquémicos transitorios, los cuales mencionaremos con detalle más adelante. Estos síntomas duran generalmente segundos o minutos y menos de una hora. Si no se realiza una intervención terapéutica, el riesgo de un accidente cerebrovascular después de un AIT es hasta del 20% a los 3 meses, y la mayor parte de estos riesgos ocurre dentro de los primeros 10 días. Los datos de observación indican que tanto el diagnóstico clínico inmediato como las medidas preventivas inmediatas están asociados a una disminución hasta del 80% en el riesgo de accidente cerebrovascular a los 3 meses. Los síntomas transitorios pueden ser motores, relacionados al lóbulo frontal o la vía piramidal, sensoriales, relacionados con el lóbulo parietal, visuales, como hemianopsia transitoria o isquemia retinal, o pueden comprometer el habla, como afasia o disartria. Vamos a decir que es un AIT definitivo si encontramos la presencia de estos síntomas que ya les mencioné en un lapso comprendido entre segundos o minutos, siempre y cuando sean menores a una hora. Entonces vamos a encontrar debilidad motora en las dos extremidades o en una sola y la cara, o déficit sensitivo en las dos extremidades o en uno solo y la cara, defectos del campo visual como hemianopsia homónima o ceguera monoocular, o afasia y disartria. Si encontramos otros síntomas transitorios como vértigo, diplopía, marcha inestable o aturdimiento que se presenten en conjunto, nos pueden indicar un AIT probable. Sin embargo, si se presentan por separado, nos va a inducir a creer que es un AIT posible. La presencia de síntomas como apnesia, incoordinación de extremidades, déficit sensitivo únicamente en una extremidad o en la cara, alteraciones visuales bilaterales positivas, pérdida transitoria de conciencia, fosfenos, fotopsias, alucinaciones o palinopsia muy rara vez están asociados a un ataque isquémico transitorio. Otras condiciones llamadas AIT mimics o imitadoras del ataque isquémico transitorio pueden explicar la presencia de síntomas neurológicos transitorios. Por ejemplo, migraña con aura, vértigo periférico, epilepsia, hipoglicemia, apnesia transitoria e hipotensión postural. Estos también pueden ocurrir en pacientes que tienen miastenia gravis, artrosis cervical, lesión en los nervios periféricos, esclerosis múltiple o hipocalemia, y raramente en quienes tengan angiopatía cerebral amiloidea, hematoma subdural o hemorragia subaracnoidea. La imagen ponderada por difusión inmediata evaluada con resonancia magnética es la prueba preferida actual para pacientes con sospecha de AIT.
La sensibilidad en la detección de la isquemia cerebral es mucho más alta que con tomografía computarizada. Este hallazgo es particularmente útil cuando los síntomas transitorios son de límite importancia o cuando los síntomas son atípicos. La tomografía no puede usarse para diagnosticar isquemia, solo se utiliza en caso de no tener una imagen ponderada por difusión disponible para descartar otra causa de los síntomas. En la imagen que observamos, se observa una sección axial de una imagen del cerebro ponderada por difusión que muestra múltiples puntos brillantes en el territorio cortical de la arteria cerebral media derecha. El panel A muestra dos infartos cerebrales pequeños a nivel de las flechas. El panel B muestra un infarto pequeño a nivel de la flecha. Hay que tener en cuenta que un punto brillante en la imagen ponderada por difusión indica isquemia en hasta el 50% de pacientes con sospecha de AIT. Y por último, en el panel C observamos un pequeño infarto a nivel de la flecha. Cuando un paciente cursa con síntomas neurológicos transitorios sin déficit persistente, se le debe administrar 300 miligramos de aspirina y referir de manera urgente al especialista en el departamento de urgencias. Allí se deberá hacer una evaluación clínica inicial que incluya anamnesis, examen físico, electrocardiograma y algunos paraclínicos apropiados como lo son la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Una vez terminada la evaluación inicial, se le deberá tomar una secuencia de difusión en resonancia magnética nuclear. En caso de que no se encuentre disponible este tipo de imagen, se deberá tomar una tomografía computarizada de cráneo. Al momento de interpretar el examen, diremos que es positiva si presenta infartos o regiones hiperintensas, o que es negativa en caso de que no los presente. Si es positiva, lo catalogamos como un accidente cerebrovascular isquémico menor, y si es negativa, lo clasificamos como ataque isquémico transitorio o imitación de ataque isquémico transitorio. Tanto el ACV isquémico menor como al AIT se les suministrará 300 miligramos de clopidogrel como dosis de carga. Las causas de AIT son similares a las de todos los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Sería útil evaluar las arterias extracraneales e intracraneales de forma rutinaria con el uso de imágenes no invasivas como Doppler cervical, angiografía por TAC o angiografía por resonancia magnética para diagnosticar una estenosis intracraneal proximal, una oclusión o ambas. Si en estas imágenes se encuentra estenosis mayor al 50% en el origen de la arteria carótida interna, se debe considerar endarterectomía, colocación de stent o ambos. La evaluación cardíaca es útil para evaluar la fuente de embolia cerebral como otra causa en pacientes en los que el origen del AIT no estuvo claro después de la imagen cerebral inicial y el encefalograma. La evaluación puede incluir la monitorización cardíaca prolongada por medio de Holter o un dispositivo implantable de monitorización cardíaca, contraste transtorácico y ecocardiografía transesofágica. Estas sirven para detectar anomalías cardíacas estructurales y funcionales, como lo son fibrilación auricular, estenosis mitral, trombosis del ventrículo izquierdo, endocarditis, foramen oval patente, aneurisma atrial septal o prolapso de válvula mitral. En dado caso que se sospeche enfermedad de los vasos pequeños, se realizará imagen por resonancia magnética, recuperación de inversión atenuada por fluido, FLAIR, imagen ecogradiente o secuencias potenciadas en susceptibilidad. Si es positivo, se sospechará un ACV lacunar definido o probable. Para cualquiera de las anteriormente mencionadas, se debe descargar con la terapia más adecuada. En pacientes con accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico, la aspirina es el tratamiento más eficaz para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular recurrente durante los primeros 90 días. Además, es el único tratamiento antiplaquetario que ha demostrado que reduce el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico incapacitante recurrente.
Si el origen es aterotrombótico, se va a utilizar terapia antiplaquetaria. Si el origen no fue establecido con la evaluación primaria, se receta una dosis de mantenimiento de 75 miligramos de clopidogrel y 75 miligramos de aspirina durante los primeros 21 días después del AIT o accidente cerebrovascular isquémico menor, ya que este reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en un 25%, superando el margen que representa la aspirina como único tratamiento. Además que no representa un aumento significativo de complicaciones hemorrágicas, recalcando que si se detecta fibrilación auricular después del AIT, el tratamiento anticoagulante oral debe iniciarse lo más rápido posible. Posterior a estos 21 días, se debe continuar la administración de clopidogrel en dosis de 75 miligramos o aspirina en dosis de 75 miligramos por 90 días. Si el origen fue cardioembólico, se trata con anticoagulantes. En cuanto al tratamiento y factores de riesgo, pues en pacientes con AIT el tratamiento a largo plazo incluye terapia para reducir la presión arterial, los lípidos y controlar la diabetes, ya que todos sabemos que estos son la base de la enfermedad y pues por consiguiente se recomienda también realizar cambios en el estilo de vida. Es razonable apuntar la presión arterial a menos de 140-90 milímetros de mercurio. Un objetivo por debajo de 130-80 es apropiado en pacientes con accidente cerebrovascular lacunar o diabetes y es más apropiado en general si el paciente puede alcanzar estos niveles sin efectos adversos. Con el uso de las estatinas en dosis altas dirigidos a un nivel de colesterol de lipoproteína de baja densidad de menos de 70 miligramos por decilitro, han mostrado una disminución significativa en el riesgo de accidente cerebrovascular y eventos cardiovasculares. Todos los pacientes deben ser examinados y tratados para la diabetes mellitus y deben recibir asesoramiento sobre el estilo de vida, por ejemplo, la dieta, pérdida de peso, evitar fumar y la importancia de 3 o 4 sesiones de ejercicio por semana. Todo esto es con el objetivo de tener rangos de la hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. En cuanto a las áreas de incertidumbre, debemos decir que sin hallazgos sobre neuroimagen, el diagnóstico de AIT es a menudo incierto, particularmente en pacientes con síntomas aislados o no focales, por lo que aún se necesita investigar para identificar los biomarcadores sanguíneos o nuevas técnicas de neuroimagen que puedan ayudar a obtener un mejor diagnóstico. Muchos expertos consideran que la terapia de aspirina y clopidogrel durante 21 días es el estándar de atención, pero el clopidogrel es menos efectivo o no es efectivo en los pacientes portadores de alelos de pérdida de la función citocromo P2C19 hasta en un 20 a 40% de la población. Se está evaluando en ensayos aleatorios los beneficios y riesgos del ticagrelor en combinación con aspirina comparados con el uso de aspirina sola. El ticagrelor es un agente antiplaquetario de acción directa que no necesita ser metabolizado. También se ha realizado una evaluación de estrategias antitrombóticas triples, es decir, un agente antiplaquetario doble más un anticoagulante oral a corto plazo y un activador del plasminógeno de tejido intravenoso en pacientes con oclusión intracraneal de grandes vasos. Los ensayos aleatorios han demostrado un beneficio de los agentes antiinflamatorios en la disminución de la incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes con infarto de miocardio previo. En cuanto al uso de la colchicina, en pacientes que han tenido un accidente isquémico transitorio o AIT o un accidente cerebrovascular, aún se encuentra en estudio. La utilidad del uso de aspirina luego de los 90 días en pacientes de bajo riesgo con AIT es incierta. Por el contrario, se ha demostrado que la reducción agresiva de los niveles de colesterol LDL menor a 55 miligramos sobre decilitro reduce los riesgos cardiovasculares después del accidente cerebrovascular isquémico y un síndrome coronario agudo. La hospitalización para pacientes de bajo riesgo es incierta. La American Heart Association, la American Stroke Association, el NICE y la European Stroke Organization han publicado guías para la evaluación y tratamiento de pacientes con AIT o ACV menor. Todas las guías recomiendan que los pacientes deben ser evaluados y recibir tratamiento lo más pronto posible dentro de las 24 horas luego del inicio de los síntomas. La actualización del 2019 en las guías de la AHA
y la ASA del 2018 recomienda el uso de terapia antiplaquetaria dual en pacientes con AIT o ACV isquémico menor durante los primeros 21 días posteriores al inicio de los síntomas, si no hay indicación de anticoagulación oral, en el caso de la fibrilación auricular. Las recomendaciones actuales son en general concordantes con estas guías. Los síntomas cerebrales o retinianos relacionados con un ataque isquémico transitorio tienen una duración menor a 1 hora. En pacientes en los que se sospecha AIT, deben ser evaluados de manera urgente por un especialista y en un centro de salud donde se disponga de imágenes radiológicas. La resonancia magnética con secuencia de difusión es actualmente la imagen de preferencia y debe ser tomada de manera inmediata. Posterior al inicio de los síntomas de AIT, el paciente debe recibir dosis de carga de aspirina 300 miligramos seguida de 75 miligramos al día. El clopidogrel se debe añadir durante los primeros 21 días después del ataque isquémico transitorio con una dosis de carga de 300 miligramos seguida de 75 miligramos al día. La prevención a largo plazo después del AIT incluye usualmente tratamiento antiplaquetario o anticoagulante, dependiendo de la etiología. Si es de origen aterotrombótico, se trata con antiplaquetarios y estatinas. Si es de origen cardioembólico, se trata con anticoagulación. Hay que tener un control de la tensión arterial, de la glicemia, se debe cesar el consumo de tabaco y se debe mejorar la dieta y el estilo de vida. Junto al artículo se nos presentaba un caso clínico que dice lo siguiente. Un hombre de 54 años se presenta 2 horas después de que una repentina debilidad en su brazo izquierdo le impidiera girar el volante mientras conducía. Sus síntomas duraron 30 minutos. Tiene hipertensión e hiperlipidemia, por lo que toma un antagonista del receptor de angiotensina y una estatina. Y además es un fumador de 30 cajetillas al año. En el examen físico, la presión arterial es de 156/96 milímetros de mercurio. ¿Cómo se debe evaluar y tratar más a este paciente? Te daremos algunos segundos para que lo analices antes de dar la respuesta. Observamos que es un paciente con síntomas de AIT motor. En este caso, cuando el paciente llega a la clínica especializada sin aspirina autoadministrada, se le administrará aspirina y 300 miligramos de clopidogrel. En una evaluación de resonancia magnética cerebral, el hallazgo de un punto brillante en el hemisferio derecho confirmaría la isquemia y en ese caso se le prescribirían 75 miligramos de clopidogrel más 75 miligramos de aspirina durante 21 días, seguido de una monoterapia de aspirina a largo plazo de 75 miligramos. Si en la imagen fuese detectada una estenosis carotidia ipsilateral derecha en una imagen de vasculatura extra e intracraneal, se recomendaría una endarterectomía carotidia inmediata. También se le realizará una evaluación cardíaca que incluya monitoreo de electrocardiograma durante 3 semanas para detectar fibrilación auricular paroxística, lo cual garantizaría la anticoagulación oral a largo plazo en lugar de antiagregantes plaquetarios, particularmente en ausencia de estenosis carotidia grave u otra posible causa directa de AIT. Se le comentaría al paciente su alto riesgo de accidente cerebrovascular y se le proporcionará orientación en cuanto a factores de riesgo, incluidos el dejar de fumar y los cambios en el estilo de vida. Muchas gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a revisar otros videos que hemos realizado de temas de neurología. También te invitamos a que le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un video.